Amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38 al 39. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos en esta noche. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú en esta noche, Señor, nos has traído. Te pedimos, amado Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas. Sé tú corrigiéndonos, sé tú exhortándonos, sé tú, amado Padre, dándonos palabras de aliento, palabras de ánimo, Señor. Solamente tú nos conoces a la perfección, Padre. Solamente tú sabes cómo está nuestra vida espiritual. Solamente tú conoces nuestros errores, nuestras debilidades, las aflicciones o problemas que podamos estar pasando, tú lo conoces. Te pedimos, amado Padre, que en esta noche tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo, amado Dios, nos pueda revelar tu verdad. Y que todo, amado Padre, lo que en esta noche tú nos hagas recordar, tú nos enseñes, y todo lo que tú nos vas a hablar, Señor, en esta noche, se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Amado Dios, sé tú hablando a nuestras vidas. Te necesitamos, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra? ¿Saben? Amados hermanos, este texto es algo muy importante para nosotros, como nuestra vida, como la estabilidad espiritual que nosotros debemos de tener. ¿Saben por qué les digo esto? Porque, amados hermanos, ser cristiano, seguir a Jesucristo, es imitar todo lo que Él hizo en su vida y todo lo que Él nos ha dejado trazado en la palabra de Dios, que es en la Biblia, ¿verdad? Ser cristiano, seguir a Jesucristo, se trata de imitar todo lo que Él hizo. Ahora, nosotros sabemos que nosotros debemos de ser obedientes a Dios, cumplir sus mandamientos. De eso se trata, porque esta Biblia, su palabra, no ha sido escrito en vano. No ha sido escrito simplemente para leerlo y para conocer y ya. No, su palabra ha sido escrito para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestros pecados, de nuestras faltas y de todo lo que nosotros tenemos que hacer para estar bien delante de Dios y todo lo que nosotros debemos hacer para alcanzar y tener la vida eterna, que eso lo encontramos en Cristo Jesús. Ahora, amados hermanos, no es tan sencillo simplemente ser obediente y ya. ¿Saben por qué? Porque uno, cuando está en su vida normal, sin tanta alegría, sin tanta tristeza, sin ningún problema, es como que tu vida ahora mismo se encuentra normal, ¿verdad? Sin ningún problema, está normal, está estable tu vida. Aún incluso dentro de esa estabilidad, les aseguro que les cuesta aún incluso ser obediente a Dios, ¿verdad? Dentro de esa estabilidad de su vida, a pesar que saben que tienen que orar, que tienen que congregar, que tienen que ayunar, que tienen que estudiar la Biblia, que tienen que cantar alabanzas, que tienen que honrar y glorificar el santo nombre de Dios, etc. A pesar que nosotros sepamos todo eso, a pesar que nuestra vida está en un momento estable, sin ningún problema, ninguna necesidad, ni mucha alegría, ni mucha tristeza, sino algo estable. A pesar que nosotros podamos tener esa estabilidad, aún incluso a nosotros nos cuesta ser obediente a Dios, a sus palabras, a sus mandamientos. Ahora,
Imagínense ahora, amados hermanos, si es que su vida ya no está estable, que ahora su vida estén pasando por alguna necesidad. Ahora imaginen que se encuentren en una situación complicada, pasando un problema muy difícil, que te encuentres triste, que te encuentres desanimado. La pregunta es, ¿acaso no se multiplica 10 veces o 20 veces más lo difícil que debe ser obediente a Dios? Si estando en una vida estable, sin ningún altercado, sin nada que nos pueda robar la atención, sino algo estable, nos cuesta ser obedientes, ahora con los problemas nos va a costar mucho más, ¿verdad? Pero ahora, aquí justamente este texto bíblico es donde Jesús justamente nos enseña algo muy importante. Uno es la estabilidad y la obediencia a Dios, sin importar cómo nosotros nos podamos encontrar. Por eso les indiqué hace un momento. Cuando estamos estables nos cuesta ser obedientes. Aún si le sumamos problemas, necesidades, aflicciones, tristeza, nos va a costar aún mucho más. Pero Jesucristo nos enseñó que a pesar de ello podemos ser obedientes. Porque miren, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Acá Jesús dio a conocer a las personas que estaban alrededor de él, que eran sus discípulos, que él estaba muy triste. Muy triste, hermanos. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense, qué grande ha sido su tristeza de Jesucristo para referirse y expresarse de esa manera. Pero aquí Jesús nos da una enseñanza de obediencia y de lo primero que nosotros debemos hacer cuando pasamos alguna aflicción. Miren, ¿qué dice en el versículo 39? Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá vemos dos factores muy importantes. El primero, que en medio de su tristeza, en medio de su aflicción, de su dolor, la primera acción que hizo fue orar. Se postró sobre su rostro orando. Lo primero que hizo Jesucristo en medio de su tristeza fue postrarse delante de su Padre y orar. La pregunta es aquí, ¿nosotros lo hacemos? ¿Hacemos eso? Cuando nos sentimos tristes, nos sentimos preocupados, estamos afligidos, ¿nos vamos y nos postramos delante de nuestro Padre o no? ¿Qué decisión usualmente nosotros tomamos? Disculpen, hermanos, lo que voy a decir, pero yo me incluyo en eso. Tal vez en algún momento, hermano, por la tristeza, la preocupación, los afanes de esta vida, nuestra primera opción no es postrarnos delante de Dios y orar. Nuestra primera opción muchas veces es mandar todo, por así decirlo, dejar todo atrás. Ya no nos interesa nada. Tanto es nuestra tristeza que ya no nos interesa. No nos interesa orar, no nos interesa congregarnos, simplemente queremos estar hundidos y refugiados en el dolor. ¿Verdad? O peor aún, que esa tristeza, para que no nos agobie o no nos atormente, hacemos todo lo contrario. Vamos y salimos al mundo, nos emborrachamos, fumamos, nos drogamos, nos dejamos llevar por los placeres de esta carne pecaminosa, etc. No lo sé, hermano. Pero estoy seguro que de repente te puedes sentir tú identificado con esta palabra que Dios nos está hablando en esta noche. Y es así. Cuando uno muchas veces está pasando por una situación muy crítica, muy grave, no siempre nuestra primera opción es ir a postrarnos delante de Dios. No es, ¿verdad? Y aquí Jesús justamente nos enseña esto. Nos dijo que aquí mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿ok? Jesús dijo, mi alma está muy triste. Yo estoy muy triste hasta la muerte. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Se postra delante de Dios.
Miren la acción que toma Jesús. El postrarse es una actitud de sumisión, es una actitud de reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro amado Dios, nuestro Padre. Jesús se postró delante de Él y oró. ¿Se dan cuenta? En este caso Jesús nos enseña que en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra aflicción, de nuestro dolor, de nuestra necesidad, de nuestro problema, lo primero que debemos hacer es orar. Esa es la solución, hermanos, orar. Y no solamente lo vemos en este texto, en la palabra de Dios también nos dice, si no me equivoco, hermano, está en Primera de Tesalonicense o Segunda de Tesalonicense, no estoy seguro, la verdad. Perdónenme, hermanos, no recuerdo ahora mismo, pero dice, el que esté triste, ore, y el que esté alegre, cante alabanzas. ¿Se dan cuenta? Su palabra dice eso. Entonces, el que está triste, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es orar. Ustedes se preguntarán, pero si estoy triste, ¿por qué tengo que orar? Porque justamente, hermanos, esa tristeza que uno pueda sentir, lo tiene que depositar delante de Dios. Cuando uno está triste, quiere simplemente desahogarse. ¿Y qué mejor lugar delante de la presencia de Dios, verdad? ¿Qué mejor lugar que desahogarse y soltar todo lo que le entristece? Soltar todo lo que le invade de miedo, de dolor, de preocupación. Soltar todo delante de Dios. Justamente es lo que nosotros debemos hacer delante de nuestro amado Padre. Orar, postrarnos delante de Él y orar, hermanos, en medio de nuestro dolor. Y ahora, ¿cuál es el segundo punto aquí? ¿Qué es lo que más nos enseña Jesús? Ya vimos el primer motivo, ya vimos el primer punto. Ahora el segundo es, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo, en medio del dolor, renunció a que las cosas se hagan conforme a su voluntad para que se hagan a la voluntad de Dios. Hermanos, al ser humano le cuesta mucho someterse. Al ser humano le cuesta mucho renunciar a su voluntad. Le cuesta mucho. El ser humano siempre quiere hacer lo que quiere. Siempre quiere hacer lo que él cree que es lo mejor. Pero nosotros, hermanos, como seguidores de Jesucristo, no podemos hacer lo que según nosotros creamos que está bien. Porque su palabra de Dios que nos dice, no te creas sabio de tu propia opinión. Teme a Jehová y aléjate del mal. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que actuar, hablar, tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Si ustedes se preguntan, ¿dónde está la voluntad de Dios? Bueno, es fácil. Aquí, en la Biblia, en su palabra. Aquí vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Jesucristo nos enseña la obediencia en medio del dolor. Hermanos, seamos sinceros. ¿Nos cuesta mucho ser obedientes o no? Sí, ¿verdad? Nos cuesta mucho. Jesucristo nos enseña que sí se puede ser obediente. Aunque te encuentres triste, aunque te encuentres muy feliz, aunque te encuentres con problema, aunque te encuentres sin problemas, aunque te encuentres con necesidad, aunque te encuentres sin necesidad. En la abundancia, en la escasez, en la alegría, en la tristeza, en todo momento Jesucristo nos enseña que sí se puede hacer su voluntad de Él. Si en el momento más crítico de Jesucristo, Él renunció a su voluntad, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Es que Él es Jesucristo, pues hermano, no nos vamos a igualar a Él. Hermanos, ese es un pensamiento que el diablo pone en nuestra mente. Obviamente sí. Llegar a hacer todo lo que hizo Jesús es imposible. Es imposible. Está bien. Pero nosotros, como dice su palabra, tenemos que ser imitadores a Él. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser imitador a Él. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Hacer la voluntad de Dios, aún en medio de su aflicción, y aún incluso cuando más triste se sentía.
Es por eso que Jesús le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué da a entender aquí? ¿Qué es lo que dio a entender Jesús? Que estaba muy triste, sí, y que en pocas palabras le dijo, no sé, de esta manera, yo lo veo de esta manera. Es como que Jesucristo le haya dicho a Dios, a nuestro Padre: amado Padre, si hay otra alternativa de salvar a la humanidad, por favor, hazlo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Saben por qué tal vez se le pudo haber venido ese pensamiento a Jesucristo? Porque Jesús fue 100% hombre, hermanos, como fue 100% Dios. Tú no tendrías miedo al saber que al día siguiente vas a ser ya crucificado. ¿No tendrías miedo tú? Claro que sí. Jesús luchaba con todo eso, con el sufrimiento. Jesús luchaba con las tentaciones del diablo. Jesús luchaba con las tentaciones seguro que este mundo puede ofrecer. Porque ustedes no crean que Jesús no ha sido tentado. Jesús ha sido tentado, amados hermanos, igual que nosotros. Es por eso que Él tuvo que ayunar 40 días y 40 noches para que esta carne pecaminosa muera. Hermanos, no crean que Jesús solamente pasó este sufrimiento de morir en la cruz y ya. Jesús también fue tentado, pasó pruebas. Pedro lo negó, Judas lo vendió. Imagínense cómo se pudo haber sentido Jesús. ¿Ustedes acaso creen o pensamos que Jesús no siente, fue de piedra? No, hermanos. Y si ustedes pensaban eso, bueno, acá está la respuesta. Dice que se puso muy triste. Jesús tuvo emociones, tuvo sentimientos. Claro que sí, seguramente estuvo asustado, seguramente tuvo miedo, pero Él sabía que con ese propósito Él había sido enviado, de que tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, para salvar a la humanidad. Por eso demostró aquí su humanidad Jesús al decir: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, Señor. Que no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Porque como dice su palabra, nuestros pensamientos no van a igualarse a los pensamientos de Dios. Su sabiduría de Dios es tan infinita, es tan grande, que no se va a igualar a nuestra sabiduría tan limitada. Dios siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Su palabra dice que Dios tiene pensamiento de bien y de paz para con nosotros. Entonces Él sabe qué es lo mejor para tu vida, sabe qué es lo mejor para ti. Y aquí también Jesús nos enseña eso, que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y aquí está, Él renunció a su voluntad aún en medio del dolor. Ahora, si nosotros pensamos hasta el día de hoy, ¿cómo hemos actuado en el momento de nuestra aflicción? ¿Fuimos obedientes a Dios aún en medio de nuestra tristeza? ¿En medio de nuestra preocupación? ¿O no? ¿Actuamos como Jesucristo actuó o no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Es ahí donde nosotros debemos cuestionarnos, preguntarnos, examinarnos. Yo tengo que ser imitador de Jesucristo. Eso es lo que todos nosotros debemos hacer, y decir, y pensar, y desear. Ser imitadores de Jesucristo. Es la única manera, amados hermanos, de que nosotros podamos seguir por ese camino que Jesús nos dejó trazado, ¿verdad? Su palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Ese camino que Él nos dejó trazado, para poder caminar por ese camino, tenemos que ser imitadores de Él. Renunciar a nuestra voluntad por hacer la voluntad de nuestro Padre. No importa en qué situación nos encontremos, no importa qué tan triste pueda estar, no importa qué problema pueda estar atravesando, no importa si estoy pasando por alguna necesidad, yo confiaré en mi Dios. Yo confiaré en mi Rey, en mi Señor, que no importa qué es lo que pueda estar atravesando, nada me apartará de Dios, nada me apartará de este camino que Jesucristo nos ha dejado trazado. Nada ni nadie nos sacará de este camino, aunque el diablo venga a poner tropiezos, aunque el diablo venga a poner pruebas, tentaciones,
Nada me apartará del amor de Dios. Seguiremos perseverando, porque justamente su palabra no habla de eso, de la perseverancia. Nos dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo, hermanos. Ese será salvo. Habla de perseverancia, habla de insistir, habla de seguir luchando, a no rendirnos. ¿Y justamente en qué momento debemos de pensar eso? Justamente cuando más triste te sientas, justamente cuando estás pasando problemas, justamente cuando estás pasando necesidades, cuando estás pasando problemas de salud, justamente en esos momentos es donde tienes que recordar, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir perseverando, tengo que seguir siendo obediente a Dios, no puedo renunciar, no puedo rendirme. Porque su palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque su palabra dice que tú, mi Dios, renuevas nuestras fuerzas. Y yo creo en ti, Señor. Eso es lo que tiene que haber en tu corazón y en tu mente. Amén. Así que, amado hermano, que esta palabra nos sirva para reflexionar, para meditar en esta noche y decir, lo primero que tengo que hacer cuando me encuentre triste, afligido, en problemas, en estrés, con problemas con salud, lo que fuera, tengo que postrarme delante de Dios y orar. Botar todas mis cargas delante de Dios. Decirle cómo me siento. Que Dios conozca mi dolor, porque Él es el único que va a poner paz a nuestra vida. Entonces, por eso lo primero que debemos hacer es postrarnos y orar delante de Dios. Y segundo, sin importar en cómo nos encontremos, decir, Padre, que todo se haga conforme a tu voluntad y no a la mía. Ayúdame a seguir siendo obediente a ti. Amén. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que Dios nos ha enseñado en esta noche. Así que, amado hermano, que Dios bendiga tu acostar, tu levantar. No te olvides de antes de dormir, ora, habla con tu Padre. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Buenas noches.